Normalmente, cuando se piensa en ir a terapia o análisis, la imagen que te viene a la cabeza a bote pronto es la de un refugio privado, ¿no? Sí, sí, la típica visión clásica. Eso es. Una puerta bien cerrada, una consulta silenciosa, quizá un diván o un par de sillones cómodos. Claro. Es un espacio muy íntimo, casi como, digamos, como una burbuja insonorizada, que está completamente aislada del ruido de la calle, de las noticias, de los problemas estructurales que hay fuera. Ajá. Se concibe, a ver, como un lugar donde una persona entra, cierra la puerta al mundo y se enfoca pura y exclusivamente en su dolor interior. Exacto. Es una imagen contenida, muy segura y, en cierto modo, pues inofensiva. Es una concepción donde el conflicto empieza y termina estrictamente dentro de las cuatro paredes de esa consulta, reduciendo el sufrimiento humano a un asunto puramente individual. Ya, Casi como, no sé, como quien va a que le arreglen un reloj. totalmente. Pero, al sumergirnos en la documentación de este análisis a fondo de hoy, esa puerta cerrada salta por los aires. ¿Y de qué manera? Es que la idea de que el acto de buscar una cura mental es un proceso privado y desvinculado de la sociedad resulta ser una ficción monumental. Completamente. Sentarse en ese sillón y articular el sufrimiento no es únicamente un acto médico, o sea, tiene unas ramificaciones políticas enormes. Y lo más impactante al repasar estos textos, concretamente las notas de Hernando Bernal, sobre la incidencia política del psicoanálisis en la cura, es el vocabulario. Sí, el cambio de términos es brutal. Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, estamos hablando de la intimidad de la mente humana, y de repente el texto nos golpea con términos bélicos. Ya, es que fíjate. Se habla de guerra, de estrategia, de táctica. Yo cuando lo leía pensaba, madre mía, cuesta asimilar que un análisis clínico se describa casi como un despliegue militar. Pues aunque suene muy fuerte, ese choque es la puerta de entrada perfecta para entender lo que realmente está en juego aquí. Ajá, El uso de ese lenguaje no es una exageración literaria, ni mucho menos. Es una herramienta analítica muy, muy precisa que toma de teóricos como Lewil. claro. El texto menciona a Lewil de 1998, si no me equivoco. Exacto. Para desgranar cómo el analista opera, el texto recurre a una inversión de la lógica militar tradicional. Pensemos por un momento en cómo funciona un ejército en tiempos de guerra. ¿Vale? La jerarquía militar clásica se divide en, digamos, tres niveles de libertad operativa: política, estrategia y táctica. A ver, vamos a visualizar eso para quienes nos escuchen. En un escenario militar estándar, el líder político o el comandante en jefe tiene libertad absoluta en su política. ¿Eso es? Es quien decide la cuestión fundamental, o sea, contra quién vamos a la guerra y con qué propósito último. Exactamente. Luego, en el nivel intermedio, el de la estrategia, los generales tienen algo menos de libertad. Pueden planificar las grandes campañas, pero están limitados por el presupuesto, por el clima, el terreno. Tienen unos márgenes. Claro. Y finalmente, el soldado en la trinchera tiene cero libertad en su táctica inmediata. Cero. O sea, su manual de supervivencia dicta exactamente cómo debe sostener el fusil, cuándo disparar, y si no obedece, hay consecuencias. Pues es una pirámide perfecta donde la libertad desciende desde la cúpula política hasta desaparecer en la base táctica. Lo fascinante aquí, lo que nos plantea este análisis, es que en la figura del psicoanalista esta pirámide se invierte por completo. O sea, se le da la vuelta. Un reverso absoluto. El analista es completamente libre en su táctica del día a día en la consulta, menos libre en la estrategia del tratamiento y absolutamente esclavo o, digamos, sin ninguna libertad en su política. Fíjate, esa falta de libertad política al principio suena súper restrictiva, pero creo que entiendo la mecánica detrás de ello. Estaba pensando en una analogía para aterrizar esto. A ver. Imaginemos la cocina de un restaurante de altísimo nivel. El chef ejecutivo tiene una libertad táctica total en el momento. Claro, en los fogones. Exacto. Nadie le dice si debe cortar la cebolla en juliana fina o en dados, o si debe usar un cuchillo japonés o uno alemán. Esa es su destreza táctica pura. Sí, sí, sí. Luego, en su estrategia, tiene cierta flexibilidad para armar el menú, aunque bueno, depende de los ingredientes de temporada, el presupuesto del restaurante. Tiene un marco. Ajá. Pero en su política no tiene ninguna opción. O sea, su mandato innegociable es nutrir o al menos no envenenar a los clientes. Hombre, claro. ¿No puede un buen día decidir que su objetivo político en la cocina va a ser intoxicar a todo el comedor? Sería el fin del restaurante. Claro,
su política está fijada de antemano, y es precisamente esa fijeza inamovible la que le permite ser tan libre y creativo con el cuchillo en el día a día. Pues es una analogía muy reveladora, la verdad, porque la falta de libertad política no es una debilidad del analista, es el pilar de carga que sostiene todo su trabajo. El núcleo. Eso es. El texto define esta posición rígida como una elección forzada. La política innegociable del psicoanalista se resume en una máxima clínica muy clara: psicoanálisis o nada. Ya, pero ¿qué significa exactamente psicoanálisis o nada en la práctica real? Pues mira, Porque, a ver, ponte en situación. Si un paciente llega a la consulta con un ataque de ansiedad tremendo, pidiendo a gritos una solución rápida, negarse a darle, no sé, una tirita psicológica suena casi cruel, ¿no? entiendo por qué son así, pero significa que, ante la presión o ante la urgencia del paciente por recibir un consuelo inmediato, el analista no puede transigir. O sea, no cede. No puede convertirse en un mero consejero. No puede cambiar su política y decir, bueno, como esto es difícil, voy a aplicarte una técnica de relajación rápida o voy a decirte cómo tienes que organizar tu agenda en el trabajo para no estresarte. Ya, ya. Su política le prohíbe tajantemente ejercer la sugestión o la reeducación. Y fíjate, es esta prohibición absoluta a nivel político la que le otorga esa libertad táctica radical. Qué curioso. Tácticamente, en una sesión, el analista puede hacer cosas que en otras disciplinas parecerían impensables. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, puede mantener un silencio absoluto durante 50 minutos si lo ve necesario, Uf, tela. o puede interrumpir la sesión a los 10 minutos si el paciente dice una palabra clave que debe resonar, o puede responder a una pregunta directa con otra pregunta. Claro. Es decir, la táctica es totalmente impredecible, pero el objetivo final es de piedra, es inamovible. Eso es. Y esto enlaza con otra idea del texto que me pareció fascinante, y es la metáfora que usa Bernal del analista como un, cito textualmente, guerrero que jamás va al campo de batalla. ¿Qué frase más buena? Es brutal. Si su política es no sugerir, no aconsejar y no dirigir la vida del paciente en absoluto, entonces su forma de luchar es mediante una presencia que desactiva lo que el texto llama magia. Ajá, la tan buscada magia. Claro. El analista ofrece la oportunidad de que el paciente se inscriba en el campo de la palabra, pero sin trucos mágicos. Así es. Operar sin magia es la base de toda su táctica. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante el tema, y quiero hacer un poco de abogado del diablo y cuestionar esta premisa. Adelante, adelante. Porque sobre el papel suena impecable, suena perfecto, pero en el mundo real es complicado. El simple acto de buscar ayuda profesional ya está, en mi opinión, impregnado de sugestión. A ver, explícate. Quiero decir, alguien acude a una consulta porque reconoce en la persona que le atiende a una autoridad, ¿no? Alguien con un título enmarcado en la pared que supuestamente sabe cómo arreglarle la vida. Sí, desde luego. El simple hecho de establecer un horario, pagar una tarifa que a veces es alta y sentarse frente a un experto, todo eso genera una dinámica de poder muy clara. Entonces, ¿cómo es posible afirmar que el analista opera sin sugestión si toda la situación, estructuralmente, es sugestiva desde el minuto uno? Es que es una observación fundamental, de verdad. Y de hecho, este es el gran obstáculo técnico al principio de cualquier análisis. Ah, o sea que la teoría lo contempla. Totalmente. Es evidente que el paciente llega con una demanda cargada de sugestión hasta los topes. Llega buscando a lo que en la teoría se denomina el sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber. Sí, como una especie de oráculo. Alguien que tiene las respuestas a su sufrimiento. Claro, yo te pago y tú me dices que tengo mal. Exacto. Pero la diferencia vital, el verdadero mecanismo clínico del que habla el texto, radica en lo que el analista hace con esa demanda oracular. Vale. Mientras que, digamos, un enfoque psicoterapéutico más tradicional o un coach motivacional acepta ese rol de autoridad de buen grado y dice, sí, yo sé lo que te pasa, mira, haz estos 3 ejercicios en casa, el psicoanalista hace lo contrario. El psicoanalista se dedica activamente a frustrar esa expectativa. Ese es su trabajo. O sea, el acto político consiste precisamente en negarse a ocupar el trono que el paciente le ha construido nada más entrar por la puerta. Me encanta cómo lo has expresado. Exactamente eso. Si conectamos esto con la perspectiva general, cuando el paciente pregunta angustiado, ¿debería dejar a mi pareja? ¿O debería dejar mi trabajo? El analista que opera sin sugestión jamás responderá un sí o un no. Se morderá la lengua. Devolverá la pregunta. Explorará por qué surge esa duda en ese momento exacto o, como decíamos antes, simplemente guardará silencio.
Ya. El mecanismo consiste en despojar a la figura del analista del poder oracular. Al encontrarse con un espejo en lugar de con un manual de instrucciones de IKEA, el paciente sufre una decepción inicial que es absolutamente necesaria. Claro, debe dar rabia al principio. Mucha rabia. Pero es en ese vacío, en ese silencio, donde el paciente se ve forzado a escuchar sus propias palabras y a articular su propia verdad, sin depender de la validación externa de nadie. Es que es un proceso de emancipación pura y dura, porque a ver, si te dicen cómo resolver tus problemas, en el fondo sigues siendo dependiente de quien te dio la receta. Eres un subordinado. Eso es, pero si te construyen un espacio donde te ves obligado a escuchar tus propias contradicciones, que eso duele, el cambio que surge de ahí es inamovible porque es genuinamente tuyo. Claro. Y aquí es donde la chispa salta del individuo a la sociedad, que es lo que aborda la siguiente parte del texto. Porque claro, si una persona experimenta un cambio estructural genuino desde su propia verdad, sin amoldarse a los consejos de nadie, ese cambio no se queda encerrado en la consulta, ¿verdad? Es que es imposible que se quede encerrado. Imposible. El cambio subjetivo choca de frente con la realidad material del paciente allá afuera. Lo que nos lleva a una de las frases más, yo diría, contundentes del texto. Dice algo así como: no se ejerce jamás una actividad tan crucial como la de cambiar la condición del sujeto sin una incidencia política. La cura no es impune. Así es. Nadie cura impunemente. Yo me lo imaginaba como el efecto dominó, o mejor aún, pensemos en cómo funciona el engranaje de un reloj tradicional. Ajá. A ver, Cada persona es una piececita dentada que gira de una manera muy específica, engranada con su familia, con su empresa, sus amigos, sus obligaciones sociales, sus deudas. todo el sistema. Claro. Y si de repente, a través de este proceso analítico sin magia, una de esas piezas descubre que su forma auténtica de girar es distinta, digamos que cambia su ritmo o incluso su forma geométrica. Vale. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el resto del reloj tiene que adaptarse. Tiene que rechinar o, a veces, romperse. Las piezas de al lado van a notar que esa pieza ya no encaja igual. Es que la metáfora del engranaje captura perfectamente el peso de lo que estamos analizando. Curar a alguien no significa que de repente esa persona sonríe más y vuelve dócilmente a su puesto de trabajo a producir. Para nada. A veces, la cura implica que el sujeto se da cuenta de que su trabajo es insoportable y ¡boom!, renuncia. Claro, y deja de aportar esa empresa. O se da cuenta de que las dinámicas de poder en su familia son profundamente abusivas y corta lazos. O, no sé, deja de consumir de forma compulsiva para tapar su angustia. Y eso afecta a la economía. Todas esas decisiones individuales, que son impulsadas por un deseo genuino, alteran la economía, alteran la estructura familiar y alteran el orden social. Intervienen en el mundo real. Por eso el texto hace tanto énfasis en la responsabilidad. Cuando dice nadie cura impunemente, está señalando que quien facilita ese espacio de transformación, o sea, el analista, tiene las manos directamente puestas en los cimientos del orden social. Está patrocinando ese cambio estructural. Y para gestionar ese nivel de impacto, el texto de Bernal diferencia radicalmente entre dos enfoques éticos, que esto me pareció clave. Las dos éticas, sí. Diferencia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Es crucial entender cómo operan estos dos mecanismos en la consulta para entender todo el puzzle. Es la línea divisoria que separa al psicoanálisis de básicamente todas las demás prácticas. Entender el mecanismo de ambas éticas nos aclara todo este debate. Mira, una ética de la convicción opera bajo un ideal preestablecido de lo que está bien. Una moralidad previa. Exacto. El profesional que actúa desde la convicción tiene una idea muy clara y muy rígida de lo que es la salud mental, que suele ser productivo, tener buenas relaciones sociales, no estar triste demasiado tiempo, integrarse sin problemas en la comunidad. Lo que nos venden siempre, vamos. Sí, el estándar. Su objetivo, por tanto, es llevar al paciente hacia ese molde. Si el paciente no encaja, la terapia basada en la convicción busca reeducarlo, sugerirle, adaptarlo. Es una ética que busca domesticar el síntoma para que el sujeto no incomode al sistema. Claro, volviendo a la analogía de antes. Es como si el relojero viera que la pieza ha cambiado de forma y dijera: uy, no, espera, esto rasca. Te voy a limar los bordes para que vuelvas a encajar perfectamente en la maquinaria de siempre y el reloj siga dando la hora sin molestar a nadie. Tal cual, una limada y a funcionar. El analista que sigue su mandato político rechaza de plano esa ética de la convicción. En su lugar, abraza la ética de la responsabilidad. ¿Y cómo se traduce eso?
Pues que su responsabilidad no es con la maquinaria social, ni con los ideales de normalidad o productividad de su época. Su responsabilidad es sostener el marco para que el deseo singular del paciente emerja sin juzgar las consecuencias que eso tendrá en el exterior. Uf, es fuerte esto. Se responsabiliza de haber abierto la caja de Pandora del inconsciente, sabiendo que la libertad que el sujeto gane puede resultar y suele resultar altamente disruptiva para su entorno. Es una posición de una exigencia ética brutal. Porque, claro, implica soportar la incomodidad social que genera ese paciente libre, ese paciente que ya no encaja. Y las críticas que vienen de fuera, hacia la propia disciplina, claro. Exacto. Y si tiramos de este hilo, llegamos inevitablemente al choque de trenes que aborda la última parte de los documentos. Porque, a ver, si curar a individuos mediante esta ética de la responsabilidad altera el tejido social, las estructuras de poder y económicas no se van a quedar de brazos cruzados. Claro que no, el entorno reacciona. El sistema se defiende. Las notas de Bernal mencionan que la práctica debe adaptarse a su contexto socioeconómico, que no es lo mismo, no se puede analizar igual en una sociedad con una pobreza extrema que en una metrópolis de alto poder adquisitivo, porque las urgencias materiales de esos engranajes son muy distintas. La práctica clínica no existe en un vacío histórico, eso es obvio. Por supuesto que tiene que leer su época y su entorno material para operar. Pero justo al hablar de las estructuras que rodean al psicoanálisis, el texto lanza una paradoja que, sinceramente, desarma cualquier expectativa profesional estándar. Ah, la paradoja del Estado. Sí. Nos dice que históricamente, en todos los lugares donde el Estado, la estructura de poder oficial por excelencia, vamos, le ha otorgado un estatuto legal y oficial al psicoanálisis, el analista ha tendido a desaparecer. Es una afirmación superpotente que el autor deja caer casi como una advertencia o como un campo que hay que investigar a fondo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque analicemos la mecánica de esto. Contraviene toda la lógica laboral y profesional que conocemos hoy en día. Totalmente contraintuitivo. Si pensamos en cualquier otra disciplina de la salud o la educación, el objetivo máximo siempre es el reconocimiento del Estado. Se buscan leyes que regulen la profesión, colegios oficiales, presencia en la seguridad social, presupuestos públicos. Claro, lo que busca cualquier sector. Todo eso te otorga prestigio, te da seguridad económica y muchísima legitimidad. Entonces, ¿por qué para esta disciplina en particular ese abrazo burocrático del Estado actúa como un veneno letal que le hace desaparecer? Me vuela la cabeza. Pues mira, esto plantea una pregunta importante. Y para entender el mecanismo, hay que analizar qué es el Estado y cuál es su mandato real. A ver, Independientemente de su color político, la maquinaria del Estado necesita dos cosas por encima de todo: legibilidad y estandarización, legibilidad, o sea, que se pueda leer, que se entienda. que sea clasificable. Para gobernar a millones de personas, necesitas que esa población sea predecible. El Estado gestiona la salud pública en términos de costes, tiempos de recuperación y retorno a la productividad. Los números tienen que cuadrar. Exacto. Necesita códigos de diagnóstico uniformes, protocolos estandarizados basados en evidencia estadística y métricas de éxito que sean muy claras. Por ejemplo, te dicen, este tratamiento debe reducir los síntomas de ansiedad en, digamos, 12 semanas exactas, para que el individuo pueda incorporarse a su puesto de trabajo y deje de cobrar la baja. Claro, claro. El Estado necesita un manual de instrucciones riguroso para el relojero. A ver, si la pieza falla, se aplican 15 minutos de terapia cognitivo-conductual, se receta este fármaco y la pieza vuelve a girar y a producir en X días. Exactamente eso. Y ahora, crucemos esa exigencia estatal tan férrea de legibilidad y estandarización con todo lo que hemos estado definiendo como la política del psicoanálisis en esta exploración. Uf, el choque es frontal. Total. Hemos dicho que su táctica es libre e impredecible, que rechaza la sugestión por completo, que opera con una ética de la responsabilidad, que no busca la adaptación social pasiva, y que su objetivo es la emergencia de un deseo absolutamente singular y distinto en cada paciente. O sea, un caos para las hojas de cálculo del Estado. Es decir, el psicoanálisis, por definición, vuelve al ciudadano ilegible para el Estado. ¡Qué fuerte! Son fuerzas diametralmente opuestas. El Estado exige una ética de la convicción férrea. Esto es lo normal y lo saludable. Aquí tienes la tabla de Excel.
Y el analista opera con una ética de la responsabilidad. Descubre tu verdad, sea la que sea, aunque te salgas de la tabla. Ese es el núcleo del conflicto que plantea Bernal. Si un psicoanalista acepta formalizarse bajo el paraguas oficial del Estado, el Estado no le va a dar ese estatus gratis. Le va a exigir garantías. Obviamente deba pedir cuentas. Le va a exigir que defina el tiempo exacto de curación, que justifique sus intervenciones tácticas, que hemos dicho que debían ser libres, según un protocolo cerrado, y que asegure que sus pacientes alcancen un estado de normalidad productiva al final. Y en el instante en que el analista firma ese contrato, en el momento en que acepta prometer que curará al paciente en 20 sesiones para cumplir con la cuota de la aseguradora pública o del ministerio, se ve obligado a abandonar su política original. Y ese es el colapso. En ese momento exacto se rompe el psicoanálisis o nada. Ya no hay psicoanálisis. Tiene que empezar a dar consejos, tiene que empezar a sugerir. ¿A reeducar? Claro, tiene que aplicar la magia que antes rechazaba categóricamente porque el reloj corre y el sistema exige firmar el alta médica para que entre el siguiente. Y al hacer eso, al ceder ahí, la figura del psicoanalista, tal y como se describe en estos textos, se esfuma, desaparece. Se disuelve en el sistema. Físicamente, a ver, la persona sigue ahí en la consulta, sigue sentada en el mismo sillón y cobrando su sueldo, pero operativamente se ha transformado en otra cosa totalmente distinta. Se ha convertido en un funcionario de la adaptación social, en un técnico del comportamiento. ¡Qué barbaridad! El guerrero que sostenía el espacio para que la palabra fluya libremente, como decíamos antes, ha depuesto las armas institucionales. Esa es la razón profunda por la que el reconocimiento estatal, al exigir tanta burocratización y estandarización, aniquila la subversión que es inherente y necesaria en esta práctica. Pues fíjate, resulta verdaderamente revelador reconstruir este mapa a partir de las notas de Bernal. Ha sido un viaje súper intenso. Sí que lo es. Al principio, la conexión entre el diván y esa terminología militar o política de Leguil me parecía sinceramente una exageración teórica. Pero al desgranar los mecanismos paso a paso, se hace evidente que es una lectura de un realismo crudo. Muy realista, sí. Hemos transitado, desde la rígida política de no ceder a la demanda inmediata, que otorga al analista una libertad táctica absoluta. Luego hemos visto la mecánica de retirar la sugestión y la magia, forzando a la persona a enfrentarse al abismo de su propio deseo. Un proceso que, como vimos, inevitablemente desemboca en una ética donde la curación es vista como un acto de intervención directa en el orden social establecido. Y finalmente, hemos comprendido por qué esa maquinaria oficial, el Estado, con su necesidad casi biológica de estandarizar a la población para gobernarla, resulta incompatible con un método que celebra la absoluta singularidad del individuo. Es un análisis que cambia por completo la perspectiva sobre lo que ocurre de verdad a puerta cerrada. Yo estoy convencida de que es un viaje que despoja el cuidado mental de esa inocencia superficial que suele tener, mostrando que escuchar activamente el dolor ajeno nunca es neutral. Es tomar una postura sobre cómo debería organizarse la vida humana. Creo que hemos llegado al tuétano de los documentos de hoy, desarmando cada mecanismo con profundidad. Pero bueno, antes de concluir esta exploración, me gustaría plantear una reflexión final para seguir dándole vueltas. Un hilo del que tirar para quienes nos escuchan, a partir de lo que hemos expuesto sobre el Estado y la desaparición de la práctica. Por favor, adelante, porque las implicaciones de esa paradoja dan para muchísimo más. Pues a ver, si asumimos que la verdadera cura, esa que emancipa al individuo, que le permite reescribir su forma de engranar en el mundo sin someterse a la convicción de otros, ¿es asfixiada por la oficialidad y la burocracia del Estado? Ajá. ¿Significa esto que la transformación humana genuina siempre está condenada a operar en los márgenes de la sociedad? Pensemos en ello. ¿Acaso cualquier intento de institucionalizar la verdadera libertad individual es una trampa mortal? ¿Y los espacios donde realmente nos descubrimos a nosotros mismos deben mantenerse siempre como pequeños focos de subversión ligeramente escondidos de la luz de lo oficial? Uf. Es un planteamiento que desafía por completo la forma en que estructuramos nuestras sociedades y nuestras instituciones de cuidado. Ahí queda eso. Sí, una cuestión para llevarse y observar en nuestra propia relación con las instituciones y con la autoridad. Volviendo a esa imagen del principio, la del refugio insonorizado, ahora sabemos que esa puerta no se cierra para escapar del mundo. Se cierra precisamente para acumular la potencia necesaria para salir y alterarlo por completo. Totalmente.
Pues muchísimas gracias por el tiempo dedicado a este escrutinio profundo. Esperamos que el análisis haya arrojado tanta luz sobre los mecanismos de este tema para quienes están al otro lado como lo ha hecho para nosotros. Hasta la próxima exploración a fondo.